Vamos con otro problema, en este caso de la convocatoria de 2019, ¿vale? Que tenía un enunciado, pues ahora que está de moda esto, pues de carácter un poquito más competencial y que me hablaba de los relojes de agua, ¿no? Los relojes de agua que tenían un orificio en la parte inferior y que el tiempo iba en función de la velocidad del vaciado del depósito. Es decir, que para medir el tiempo se medía cuánto tiempo tardaba en vaciarse un depósito en el que yo había introducido un fluido, ¿no? Y había practicado un orificio en la parte inferior. Vale, y esa era pues una manera que, según me decía el enunciado, en el antiguo Egipto se utilizaba para medir el tiempo durante la noche porque, pues obviamente, los relojes de sol no funcionaban. Sabemos entonces que el tiempo de vaciado de un reloj de agua depende de la altura de la columna de agua con lo que yo cargue el reloj, ¿vale? Y depende también, obviamente, de las superficies, tanto del cilindro que yo utilice como reloj, como del orificio que yo le haga en la parte inferior. Es decir, cuanto más pequeño sea el orificio en la tapa inferior del cilindro, más tiempo tardará en vaciarse, ¿vale? Eso es obvio. El caso es que nosotros necesitamos saber o tener una manera exacta de calcular cuánto tiempo tarda en vaciarse un reloj de agua en función de sus características geométricas. Es decir, solo puede depender de los radios tanto del cilindro como del orificio que yo haga en la parte inferior. Y bueno, pues el problema se trataba de encontrar una relación entre todos estos parámetros, ¿no? La ecuación que relaciona la velocidad de salida por el cilindro con la altura del líquido y los radios. Bueno, eso es lo que me pedía hacer. Vamos a afrontar el primer apartado y el primer apartado lo vamos a afrontar como el cálculo o el establecimiento de una ecuación que relacione la velocidad de salida por el agujero con la altura del fluido, es decir, una velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea no deja de ser la ecuación de Torricelli. Es decir, la ecuación de Torricelli me da en un instante dado, pues si yo hago una foto fija del depósito, con qué velocidad está saliendo en ese instante. Otra cosa es que esa velocidad sea variable, porque la altura varía. Si recordáis, en el problema anterior vimos que la ecuación de Torricelli me decía esto, que era 2G por H, y HA era constante. Es decir, la velocidad de salida en este problema, en este primer problema, era siempre la misma. Pero ahora, esta HA va a ser variable, es decir, la altura de fluido en el tubo cada vez va siendo más pequeña, entonces la velocidad va siendo también menor. El caso es que instantáneamente, en un instante dado, esta ecuación sí que funciona, ¿vale? ¿Eso qué implica entonces? Pues implica que, bueno, aquí pongo una serie de generalidades relacionadas con el problema, que me habla de que es un problema de vaciado de depósito, que es obvio, que es un depósito cilíndrico, que también es un dato importante, y que podríamos extender el método para cualquier simetría de revolución adaptando las expresiones matemáticas de la superficie, ¿vale? Es decir, aquí vamos a trabajar con superficies de cilindros, pero si yo trabajara con relojes de tipo cónico, que los hay, relojes de arena, pues yo modificaría estas expresiones para adaptarlo a la geometría cónica, ¿vale? O a la geometría cilíndrica, que también los hay con semiesferas. Bien, el caso es que para calcular la velocidad de salida del orificio, yo lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli, con las mismas consideraciones que tuvimos o que tenemos cuando yo tengo la velocidad de salida de un fluido por un orificio hecho en un depósito de gran sección. Vale. Bien. ¿Qué diferencia hay entonces entre este problema y el anterior? Pues esta es la diferencia fundamental, que si yo tenía que la ecuación de Torricelli me daba que la velocidad de salida era esta, y en el problema anterior esto era constante, siempre valía lo mismo, porque la altura del punto A es siempre la misma, ahora la altura del punto A es variable. Entonces, ¿dónde está la clave de resolución de estos problemas? Está en combinar esto con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad de
En fluidos, lo que me dice es que el caudal es constante. Es decir, que el agua que entra por un lado es igual al agua que sale por otro. Es decir, que el agua ni se crea ni se destruye en el medio de la conducción. Entonces, lo que me viene a decir la ecuación de continuidad es que velocidad por sección en un punto cualquiera de la conducción es igual a ese mismo producto en cualquier otro punto. Bien. ¿Cuál es la diferencia que hay entonces entre un depósito de gran sección y un depósito que se está vaciando y en el que la altura del fluido no es constante? Pues que la velocidad que yo tengo del punto A, recordad que el punto A era este y el punto B era este, que la velocidad de movimiento del punto A ahora no es constante, sino que esto está bajando. Es decir, en un instante estará a una altura que vendrá dada por este nivel y al cabo de un instante esto habrá bajado hasta aquí. Y por lo tanto tendremos un movimiento de descenso con velocidad distinta de cero. ¿Vale? Bien, ¿y eso cómo se plasma en las ecuaciones? Pues se plasma así. Donde pone VA tendré que poner esto. La derivada o la variación, velocidad es espacio partido por tiempo, o en forma diferencial, derivada o diferencial de la coordenada espacial respecto del tiempo. Entonces, la velocidad del punto A la pondremos como la variación de la altura A respecto al tiempo. ¿Vale? La sección del punto A, pues la sección en A es la sección de este cilindro de aquí. Es decir, yo lo que tengo es que la sección en A es la sección de este cilindro. ¿Vale? ¿Cuánto vale la sección en B? La sección en B será la de este trocito de aquí, la de este orificio. Entonces, velocidad en A por sección en A igual a velocidad en B, que dijimos, la velocidad de salida del fluido a través de este orificio vendrá dada por la expresión o por la fórmula de Torricelli, 2GH. Lo que pasa es que ahora no es constante porque H varía. Por la sección en B, que B le estamos llamando al orificio. Y entonces será pi por r cuadrado. Aquí fijaros que estamos haciendo una diferenciación entre la R mayúscula y la R minúscula. La R mayúscula la llamamos al radio del cilindro, es decir, la R mayúscula será esto, esta es la R mayúscula, y la R minúscula la reservamos para el radio de este orificio, ¿vale? El radio de este trocito de aquí, ¿no? Entonces la R minúscula será este radio. Bien. ¿Cómo se opera con esta ecuación? Pues para operar con esta ecuación, primero el pi se me va. Y ahora lo que yo tengo aquí es una ecuación diferencial en variables separadas. Es decir, una ecuación en la que aparecen bajo el signo diferencial dos magnitudes, una HA y otra T. Fijaros que aparecen aquí y aquí. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues hay que separar variables. Todas las variables o todo lo que lleve HA lo vamos a pasar para el primer miembro de la ecuación. Aquí, como HA está dentro de una raíz cuadrada, es lo mismo que HA elevado a un medio, que lo pasamos para el otro lado pues dividiendo. Entonces me queda diferencial de HA, que se queda en el mismo sitio en el que está, partido por HA elevado a un medio, igual a raíz de 2G, que es una constante, por R cuadrado, que sigue estando ahí, y este R cuadrado que pasa dividiendo. Entonces los agrupé ambos en un mismo paréntesis elevado al cuadrado. Y el diferencial de t, que como es la otra variable de la ecuación, lo envío para el segundo miembro de la ecuación, para el otro lado de la igual. Si aquí está dividiendo, lo paso para allí multiplicando. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues esto es una ecuación diferencial cuya resolución pasa por una integración. Tengo que integrar esta ecuación. Entonces esta ecuación hay que integrarla. Vale, antes de integrar, lo que hice fue esta h que está elevada a un medio, pasarla para numerador. Y algo que está elevado a un determinado exponente, un denominador, pasa para arriba con el exponente cambiado de signo. Por eso aquí aparece h elevado a menos un medio. ¿Vale? Es decir, esta ecuación, la primera ecuación que tenéis en esta diapositiva, es la misma que la última que tenéis en esta otra, pero habiendo convertido este exponente en exponente negativo. Bien, y ahora integro. ¿Cuál es la integral de h elevado a menos un medio? Pues la integral de una ecuación o de una función potencial es sumarle 1 al exponente y dividir entre ese nuevo exponente. Si yo a menos un medio le sumo 1, me queda menos un medio más 1, que es un medio. Pues aquí lo tenéis, h elevado a un medio. Y se divide entre ese nuevo exponente, se divide entre un medio.
La segunda integral es muy fácil de hacer, porque esto todo es constante, sale fuera de la integral y me queda la integral diferencial de t. Ahora, la explicación de los límites de la integración pues requiere una pequeña reflexión. Abajo, el límite inferior de estas integrales, ¿qué es? Pues es el valor de h y de t en el instante inicial. En el instante inicial, h es la altura de agua que hay en el cilindro. Y en el instante inicial, t vale 0. Es decir, cada variable lleva su límite asociado. Y si yo estoy intentando calcular el tiempo de vaciado, ¿cuándo se vacía el depósito? Pues el depósito se vacía cuando h vale 0. ¿Vale? H, recordad que era la altura de la columna de fluido que había en este cilindro. El cilindro se vacía cuando h vale 0. ¿Y en qué tiempo se vacía? Pues en un tiempo arbitrario que yo llamaré t. Bien, ¿cómo se evalúa una integral entre dos límites? Pues para evaluar una integral entre dos límites es lo que tengo hecho en esta ecuación de aquí. Se sustituye la variable de integración, que es la h minúscula, por el límite superior, que me da 0, menos, y se sustituye la variable de integración por el límite inferior de la integral, que es h mayúscula. Es decir, aquí donde pone h minúscula pongo h mayúscula y me queda 2 raíz de h. ¿Por qué? Porque este 1 medio, el 2 este pasa para arriba multiplicando, este producto de extremos entre producto de medios. Y h elevado a 1 medio es raíz cuadrada de h. Aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, el límite de integración es t y 0, la integral diferencial de t entre t y 0 es t. Entonces, ¿esto qué me ofrece? Lo que me ofrece es una última expresión en la que yo voy a ser capaz de despejar t. ¿Y qué significado tenía t? Pues este que yo le di aquí, en el límite de la integral. El significado que le di en el límite de la integral era el tiempo que tardaba este depósito en vaciarse. Luego, si yo despejo t de aquí, lo que yo estaré obteniendo es el tiempo que invierte este depósito cilíndrico en llegar a altura cero, es decir, en vaciarse por completo. Si nosotros lo despejamos, vamos a obtener esta expresión de aquí, ¿vale? Bueno, no la tengo despejada, pero bueno, es despejar de aquí, ¿vale? Es decir, este R partido por R habría que invertirlo y este raíz de 2G habría que pasarlo dividiendo para el otro lado, ¿vale? Y me daría T. Simplemente sería el valor de hacer un álgebra elemental en esa ecuación. Lo que me pregunta después es que calcule cuánto vale, dice, había un segundo apartado que me decía, determina la ecuación que relaciona el tiempo de vaciado con la altura del líquido, que es esto que acabo de decir, el despejar T de esa expresión, y me decía que puede suponer que la superficie del cilindro es mucho mayor que la del orificio de salida. Bueno, este apartado B está resuelto aquí, ¿vale? El apartado B consiste en despejar T de aquí, ¿vale? Y luego me decía que hiciera una particularización de esto. Decía que hiciera, fabricamos un reloj de agua cilíndrico de 10 centímetros de radio y 50 centímetros de altura, ¿vale? Entonces estamos metiendo agua de 5 a 50 centímetros. El orificio que le hacemos en la parte inferior es de 7 milímetros de radio y me dice que calcule qué altura tiene que tener la columna de fluido, en este caso la columna de agua, para que el tiempo de vaciado sea de 1 minuto. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso entonces? Pues nosotros dijimos, podemos despejar de esta expresión de aquí t. ¿Vale? Esto está de manera explícita hecho aquí, ¿vale? De esta expresión que habíamos marcado antes para el cálculo del tiempo de vaciado, se puede despejar t. Y el despejar t de esa expresión me queda esta otra, ¿vale? Es decir, esta fórmula que tenéis aquí es la del tiempo que tarda en vaciarse un depósito cilíndrico en el que yo lleno de agua hasta una altura H mayúscula y en el que tenemos un radio de cilindro de valor R mayúscula y en el que tenemos también un orificio en su parte más baja de radio R minúscula. Vale. ¿Qué ocurre? Ocurre que el problema me manda a calcular qué altura tengo que tener
para ser capaz de vaciar el depósito en 1 minuto. Es decir, me mandan despejar H siendo T un dato. Entonces, ¿qué hice? Pues lo que hice fue modificar la expresión del tiempo de vaciado de tal manera que lo que yo despejo es la H mayúscula, es decir, la altura de la columna de fluido que yo tengo que colocar ahí para que tarde un tiempo T en vaciarse. Y una vez que yo tengo hecho esa sustitución, o sea, ese despeje, lo que hago directamente es calcular valores numéricos. Bien, aquí tengo raíz de 2G, por G 9,8, por T. Este es el tiempo de vaciado del depósito. Y me dice que queremos que este reloj se vacíe en 1 minuto. Entonces tengo que operar en sistema internacional, segundos. Partido por 2. Aquí sí que no operé en sistema internacional, porque R partido por R es una cantidad adimensional. Y las cantidades adimensionales podemos expresarlas en la unidad que yo prefiera, siempre y cuando ambas sean la misma. Es decir, que si R minúscula y R mayúscula las pongo en la misma unidad, pasará que el resultado de esa operación será adimensional. ¿Vale? Entonces, si lo pongo en metros, me saldrá el mismo valor, la misma cantidad, que si lo pongo en milímetros, en centímetros, en lo que a mí me dé la gana. El caso es que R minúscula y R mayúscula estaban expresados en el enunciado. La R minúscula eran 10 centímetros, la R mayúscula eran 10 centímetros y la R minúscula eran 7 milímetros. Entonces, escogí como unidad de referencia el milímetro. Entonces, R partido por R, puse ambas R's en milímetros, 7 milímetros de radio del orificio y 10 centímetros de radio del orificio, que expresado en milímetros son 100. ¿Vale? Elevado al cuadrado y elevado al cuadrado otra vez. El resultado de esa operación eran 0,42 metros. ¿Vale? Es decir, que tendríamos que llenar de agua el reloj de agua hasta una altura de 42 centímetros para que el tiempo de vaciado fuese exactamente de 1 minuto o de 60 segundos, como expresamos en la expresión en esta fórmula, ¿no? En la que, de la que estamos sacando los cálculos. Bien.